Vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar. Eh, Estaba avanzando. Vamos a volver a comenzar de nuevo porque habíamos avanzado y estábamos para terminar la clase, pero vamos a volver a repetir. Ya, para poder hablar de la disfunción tiroidea, nosotros tenemos que enfocarnos dos aspectos, ¿no? Para evaluar tenemos que evaluar su estructura y su funcionamiento de la tiroides. Para evaluar la estructura, su funcionamiento, nosotros vamos a pedir un dosaje hormonal. En este caso, vamos a pedir un perfil tiroideo. Este perfil tiroideo nos va a ayudar a ubicarnos si estamos frente a un hipertiroidismo o a un hipotiroidismo o en su defecto las variantes, que puede ser el hipertiroidismo subclínico, el hipotiroidismo subclínico o el hipotiroidismo secundario. Y para la estructura de la tiroide vamos a utilizar los exámenes de ecografía tiroidea, gamografía tiroidea y sondoelastografía tiroidea. Para evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides, nosotros vamos a pedir un perfil tiroideo. El perfil tiroideo abarca un TSH, que es la tirotropina, abarca el T4 libre, que es la tiroxina libre, y la T3 libre, que es la triiodotironina. Pero también nos vamos a ayudar de anticuerpos antitiroideos. Uno son los anticuerpos anti-TPO y el anticuerpo antitiroglobulina o anticuerpos frente al receptor del TSH. En este caso tenemos la inmunoglobulina estimulante de la tiroides llamado TCI y la inmunoglobulina inhibidora de la unión del TSH que es el TRAT. Ahora, dentro de la estructura de la tiroides vamos a tener que evaluarlo a través de una ecografía para poder visualizar que la estructura de la tiroides no haya ningún quiste, ningún nódulo tiroideo. La sonografía es un examen más especializado que nos permite, a través del grado de dureza, nos permite evaluar si estamos frente a un nódulo con características sospechosas de cáncer para poder nosotros determinar si el paciente necesita o no una biopsia tiroidea. La gamografía. La gamografía, a través de una captación, en este caso una gamografía con tecnecio, nos va a permitir evaluar si hay una captación difusa. Por ejemplo, cuando la tiroides trabaja de forma normal, vemos acá en una tiroides normal que no hay captación. Pero cuando estamos frente a una enfermedad de Graves, vemos una captación difusa tanto en el lado derecho como el lado izquierdo de la tiroides. Y si estamos frente a un bocio multinodular, vemos varios focos de captación. Y si estamos frente a un adenoma tóxico, vemos una captación bien marcada. Ahora, vamos a desarrollar el hipertiroidismo y el hipertiroidismo subclínico. En base a la guía del 2018, que es la guía europea, y en base a la guía de la ADA del 2016, vamos a tener que definir qué es un hipertiroidismo. El hipertiroidismo viene a ser el aumento de las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroidea a consecuencia de un aumento tanto en la síntesis y secreción de dichas hormonas. Es decir, que estamos frente a una glándula tiroidea hiperactiva. La tirotoxicosis es todo lo contrario, es el cuadro clínico producto del exceso de hormonas tiroideas cuando se expone los tejidos, dando origen a una serie de cuadros clínicos. En cambio, el hipertiroidismo subclínico viene a ser una producción leve de hormonas tiroideas a nivel tisular, puede o no tener signos y síntomas, o estos están ausentes. La prevalencia. ¿Cuál es la causa más frecuente del hipertiroidismo? Es la enfermedad de Graves y el bocio nodular tóxico. Ahora, es una patología poco frecuente, pero la prevalencia está entre 1,2 a 1,6%. En el manifiesto es 0,5 a 0,6% y en el subclínico va desde 0,7% al 1%. Se presenta más o menos de 20 a 30 casos anuales por cada 100.000 personas. Es más frecuente en mujeres que en varones en un porcentaje de 3 sobre 0,5%. Y el grupo etario que se ven afectados oscilan entre 30 y 60 años. Ahora, la causa más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente. La segunda causa figura el bocio nodular tóxico o el bocio multinodular tóxico. Y otras causas son las tiroiditis, en este caso la subaguda. Ahora, cuando
sospechamos de una enfermedad de hipertiroidismo o hipertiroidismo subclínico, nosotros nos vamos a basar en el cuadro clínico. Significa los signos y síntomas con la cual el paciente llega a la consulta médica y lo vamos a confirmar pidiendo un perfil tiroideo o también nos vamos a confirmar mediante anticuerpos antitiroideos. Ahora, si nosotros vemos que al examen físico vemos que la tiroides es una tiroides que simula que puede haber la presencia de un nódulo, entonces vamos a pedir una gammagrafía para ver si la tiroides es una tiroides donde hay una captación difusa, hay zonas de hipocaptantes o hay un nódulo tóxico donde la captación es una captación focalizada. Ahora, ¿cómo se comporta el examen del perfil tiroideo? En el examen de perfil tiroideo vamos a encontrar un TSH suprimido, un T3 libre elevado y un T4 libre elevado. En el hipertiroidismo subclínico vamos a encontrar un TSH suprimido, un T3 libre normal y un T4 libre normal. El diagnóstico de inferencia lo vamos a hacer con las tiroiditis. ¿Y qué lo vamos a utilizar? La gammagrafía. En la gammagrafía, cuando estamos frente a una tiroiditis, vemos que no hay captación. No hay captación, por lo tanto, el paciente no tiene hipertiroidismo, tiene una tiroiditis, porque la tiroiditis no hay captación. En cambio, en el hipertiroidismo, la captación es una captación difusa. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes con la cual llega el paciente a la consulta médica? Son la parte cardiovascular. El síntoma es que el paciente tiene taquicardia. Taquicardia, siente palpitaciones, tanto en reposo, la cual se exacerba con la actividad. Dentro de los síntomas neurológicos, encontramos que el paciente tiene temblor, ¿no? El paciente refiere, doctora, estoy en reposo, estoy ansioso, estoy nervioso y me tiembla mi mano, me tiembla mis pies. Hay alteración del sueño, el paciente presenta insomnio. Dentro de los problemas gastrointestinales, los pacientes comienzan a perder peso porque tiene una hiperdefecación. Desayuna, van al baño, almuerzan, van al baño porque aumenta el peristaltismo a nivel del colon, producto del aumento de hormonas tiroideas. A nivel musculoesquelético puede haber también debilidad proximal. Hay que tener en cuenta una patología que es la parálisis periódica tirotóxica, que es muy poco frecuente, pero se debe a una disminución de potasio de forma severa. La piel es una piel caliente. Uno toca la piel de los pacientes hipertiroidismo, es una piel caliente, sudorosa, tersa, ¿no? Puede haber mixedema peritibial, que es raro. A nivel oculares, en la sonopatía tiroidea, a nivel de la tiroides, podemos ver una tiroides aumentada de tamaño. Muchas veces a la palpación, presencia de nódulos. Ahora, este es un algoritmo en el cual nos va a determinar si estamos frente a un hipertiroidismo de Graves-Básed. Vamos a pedir el perfil tiroideo. Si nosotros tenemos el perfil tiroideo, un TSH suprimido y un T4 libre elevado, un T3 libre elevado, estamos frente a un hipertiroidismo, ¿no? Y también tener en cuenta que hay una función tiroidea en la cual el TSH está suprimido, pero encontramos un T3 libre elevado y un T4 libre normal. Eso se llama tirotoxicosis a predominio de T3, que es un hipertiroidismo también. Si nosotros sabemos que hay un hipertiroidismo manifiesto, ¿es un hipertiroidismo autoinmune o es un hipertiroidismo no autoinmune? Para eso vamos a pedir el dosaje de TRAT, que es el anticuerpo bloqueador del receptor de TSH. Si este anticuerpo está positivo, definitivamente estamos frente a una enfermedad de Graves-Báseda. Si es negativo, significa que tenemos que ver la causa del hipertiroidismo. De repente la causa no es una enfermedad de Graves-Báseda, sino es un adenoma tóxico o es un bocio multinodular tóxico, o estamos frente a una tiroides subaguda. Si nosotros al examen vemos que hay una estructura, vamos a tener que pedir, si hay un bultito en la tiroides en la ecografía mayor de 2 centímetros, no vamos a pedir una gammagrafía porque estamos sospechando que puede haber un adenoma tóxico. Ahora, el hipertiroidismo de Graves básedo, ¿no? El hipertiroidismo de Graves básedo hay que tener en cuenta, porque generalmente cuando vemos un hipertiroidismo subclínico, significa que el paciente llega a la consulta médica, no tiene ningún signo ni síntoma. El paciente llega a la consulta médica porque lo deriva el médico general
y ven un examen, uy, está alterado, tiene un TSH suprimido y esto de acá, no, vaya al endocrinólogo, ¿no? Pero el paciente no tiene ningún signo ni síntoma. Pero si este paciente tiene anticuerpos contra el receptor del TSH, que es el TRAT, ese paciente va a desarrollar un hipertiroidismo manifiesto en un periodo de 3 años siguiente al diagnóstico, ¿no? Ahora, se debe tratar porque el paciente puede desarrollar una enfermedad coronaria, está asociada a fibrilación auricular, puede desarrollar una insuficiencia cardíaca, incluso fracturas. Ahora, ¿cuándo yo voy a tratar un hipertiroidismo subclínico? Se recomienda que se debe tratar en personas, adultos mayores, mayores de 65 años, o aquellas personas que son menores de 65 años, pero asociado a alguna comorbilidad, es decir, tiene un problema a nivel corazón, hay una cardiopatía, está asociada a osteoporosis, son pacientes menopáusicas que nunca recibió reemplazo con estrógeno, ni fijadores de calcio, y tienen síntomas de hipertiroidismo. Cuando el paciente no tiene ningún cuadro clínico, son pacientes asintomáticos y son menores de 65 años, hay que hacer una vigilancia, significa un tratamiento expectante. Cada 2 meses hay que pedir un perfil tiroideo y hay que explicarle sobre los síntomas o signos de alarma para poder adelantar el examen previo a la consulta. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a dar de primera elección? Vamos a utilizar antitiroideos y otras opciones vamos a utilizar la terapia con yodo y la tirotomía. Los fármacos antitiroideos vamos a utilizar, en el mercado tenemos el tapazol y tenemos el tirosol. El tapazol lo encontramos en una dosis de 5 miligramos y el tapazol de 20 miligramos. También encontramos la marca tirosol en una presentación de 10 a 20 miligramos. Ahora, el tratamiento con antitiroideos se le da a los pacientes que no deciden recibir una terapia con yodo o son pacientes que están frente a una tormenta tiroidea. En una tormenta tiroidea nosotros tenemos que estabilizar al paciente con antitiroideos. Está contraindicado en pacientes que tienen un efecto secundario al, a los antitiroideos. Ahora, el metimazol. La guía habla del metimazol, habla del carbimazol y habla del propiltiuracilo. El metimazol es lo que nosotros contamos acá en el Perú. Nosotros vamos a iniciar un tratamiento con 10 a 30 miligramos al día y vamos a utilizar una dosis de mantenimiento de 2,5 a 10 miligramos al día. El carbimazol no lo tenemos en el Perú, pero se utiliza como dosis inicial de 15 a 40 miligramos al día. El propilturacilo no lo tenemos en el Perú y la guía recomienda que se debe utilizar en el primer trimestre del embarazo porque tiene menos efectos teratogénicos, ¿no? Y la dosis inicial se debe utilizar de 100 cada 8 horas y una dosis de mantenimiento de 50 a 100 miligramos. El monitoreo. Una vez que yo al paciente le doy un antitiroideo, yo tengo que hacer una vigilancia. Doy tratamiento y lo voy controlando cada 4 a cada 6 semanas, le voy a pedir un perfil tiroideo en la cual nosotros vamos a regular la dosis en base al T4 libre y al T3 libre. Si nosotros vemos que el paciente, ya sabemos que el hipertiroidismo manifiesto, tenemos que el TSH se encuentra muy suprimido y estamos frente a un T4 libre y a un T3 libre muy elevado, decimos que la enfermedad está controlada cuando el paciente, el cuadro clínico ha disminuido o en otros casos han cedido por completo y tenemos en el perfil tiroideo un T4 libre y un T3 libre normal. Si nosotros vemos que está ya el paciente en un hipertiroidismo subclínico, en otras palabras, nosotros vamos a reducir la dosis a un 30-50% y los controles se van a hacer cada 4 a 6 semanas. Una vez que el paciente se encuentra eutiroideo, los controles se van a espaciar cada 2 o cada 3 meses. Los efectos secundarios, más o menos en un 1 al 5%, lo más frecuente es la urticaria. Raro que se ve es de 0,2 a 1%, que es la granulocitosis, que es una enfermedad donde el paciente manifiesta que una vez iniciados los antitiroideos han comenzado a presentar fiebre y dolor de garganta. Uno pide un hemograma y en el hemograma vamos a ver una leucopenia severa y una neutropenia. Y muy raro, pero sí se ha reportado en la literatura, por el metemazol tenemos la icterecia colestásica. Otro tenemos la anemia plástica, la trombocitopenia, vasculitis tipo de lupus, puede haber hepatitis, hipoglicemia por
anticuerpos antiinsulínicos, ¿no? Que es muy poco frecuente. Ahora, una vez que yo establezco el tratamiento, ¿cuándo yo voy a decidir retirar el tratamiento? Y decir, ¿sabes qué, señora? Usted ya prácticamente la enfermedad ya está controlada, ya podemos dejar de tomar antitiroideos. Entonces, se va a pedir un examen que es el TCI o el TRAT. Si nosotros vemos que esos anticuerpos están bajos y normales, nosotros tranquilamente podemos retirar porque sabemos que ese paciente no va a tener recaídas, no va a volver a tener recurrencia de hipertiroidismo. Ahora, ¿hasta qué tiempo yo le voy a dar antitiroides a los pacientes? Por espacio de 12 a 18 meses. Si nosotros vemos que en ese tiempo no ha resultado el tratamiento, podemos seguir dando otro ciclo de 12 a 18 meses con antitiroideos o plantear la posibilidad al paciente de utilizar de repente otro tipo de tratamiento, en este caso la terapia con yodo o la cirugía. También nos vamos a ayudar a algunos medicamentos, en este caso los bloqueadores beta-adrenérgicos, ya que nos va a ayudar a controlar las palpitaciones y el temblor en las manos. Utilizamos el propanolol, lo que más utilizamos en la práctica médica, o podemos utilizar 40 miligramos cada 6 horas, o podemos utilizar 40 miligramos 4 veces al día, ya que va a inhibir la conversión de T4 a T3. También podemos utilizar bloqueadores beta-adrenérgicos de acción prolongada, en este caso el atenolol y el bisoprolol. El tratamiento con yodo, ¿no? Generalmente está indicada en mujeres que planean un embarazo en el futuro, en personas que tienen otras comorbilidades, pacientes que han fracasado con el tratamiento de antitiroideos. No se debe optar por la terapia con yodo en pacientes que están embarazadas, en lactantes o pacientes que tienen un hipertiroidismo asociado a un nódulo sospechoso de cáncer de tiroides. O aquellos pacientes que no pueden cumplir la seguridad de radiación, porque los pacientes una vez que son irradiados, a pesar que se utiliza una dosis pequeña, el paciente tiene que aislarse para evitar que esas radiaciones puedan irradiar a alguno de sus familiares. La dosis que se utiliza generalmente para la terapia con yodo, para el hipertiroidismo, es una dosis de 10 a 15 miligramos. Se suspende el tratamiento con antitiroideos 7 días antes de la terapia con yodo. Se le dice al paciente evitar alimentos que contengan exceso de yodo, en este caso pescado, marisco, algas marinas, ¿no? Y luego de la terapia con yodo se comienza a hacer las vigilancias. Una vez que yo doy terapia con yodo, se hace vigilancia a los 2 meses y se espera más o menos hasta 6 meses para que el paciente pase del hipertiroidismo al hipotiroidismo. La tiroidectomía es otra opción. Una de las ventajas de la tiroidectomía es que vamos a evitar que el paciente sufra de hipertiroidismo recurrentes. Nos va a permitir también controlar rápido el hipertiroidismo y también nos va a ayudar también. En la oftalmopatía de Grace también hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente podemos dar terapia con yodo si estamos frente a una orbitopatía de Grace no activa, ¿no? Significa que estamos frente a una orbitopatía leve, ¿no? Porque si nosotros vemos que hay un paciente con exoftalmo marcado y hay signos de actividad, si nosotros damos terapia con yodo, podemos exacerbar, podemos provocar el aumento mayor del exoftalmo, ¿no? Y las desventajas, uno en primer lugar es el costo, ¿no? Es costoso dar una terapia con yodo. El otro es el riesgo que el paciente haga, aparte del hipotiroidismo, el paciente puede quedar con un hipoparatiroidismo postoperatorio, porque al sacar la tiroides, atrás de la tiroides tenemos las 4 glándulas que es la paratiroides, por lo tanto, el paciente, generalmente en la operación, muchas veces los cirujanos de cabeza y cuello se llevan algunas paratiroides y el paciente va a necesitar también hacer el reemplazo de calcio, ¿no? El otro es el hipotiroidismo permanente y la cicatriz. Muchas veces hay pacientes que tienen tendencia a tener cicatriz queloide, ¿no? A nivel del cuello. La indicación de cirugía, ¿a quién le puedo dar la cirugía? Paciente con bocio grande, paciente con un hiperparotiroidismo que coincide con el hipertiroidismo, aquellos pacientes que a pesar de dar tratamiento con antitiroideos, persiste con anticuerpos TCI muy elevados y paciente con oftalmopatía de Graves activa, pero solamente en grado moderado. Ahí dice paciente moderado a grave. También se puede dar.
porque no es que esos pacientes ya no van a ser sometidos a terapia con yodo, entonces es una opción para bajar la autoinmunidad de esos pacientes y evitar que el exoftalmo se siga pronunciando de forma severa. Ahora, cuando, por ejemplo, durante la gestación no se debe utilizar, por ejemplo, no está indicado la tiroidectomía porque el efecto de la anestesia tiene efectos teratogénicos. Se prefiere que pasemos a la cirugía de repente durante el tercer trimestre y tener cuidado porque a veces puede haber riesgo de parto prematuro. Ay, perdón. Ahora, para la cirugía también tenemos el paciente tiene que entrar en las mejores condiciones a sala de operación. Por lo tanto, nosotros tenemos que haber enfriado el cuadro clínico. Nosotros no vamos a mandar a un paciente que tenga todo el cuadro clínico florido a una cirugía porque el paciente tiene riesgo de hacer una tormenta tiroidea. Es así que nosotros tenemos que estabilizarlo, mantener un T4 libre, un T3 libre normal o en todo su defecto, si es una operación de urgencia, tratar de mejorar el cuadro clínico. En ese caso se utiliza beta bloqueadores en dosis altas, se puede utilizar glucocorticoides, se puede utilizar yoduro potásico. Ahora, acá en el Perú, yoduro potásico no tenemos, pero utilizamos el Lugol en gotas. El Lugol lo que va a ayudar es disminuir el flujo sanguíneo para evitar que durante el intra y el postoperatorio haya un sangrado. Se recomienda también pedir dosaje de 25 hidroxivitamina D porque el paciente puede tener deficiencia de vitamina D y exacerbar de repente un hiperparatiroidismo postquirúrgico. La otra es, la complicación más terrible es que el paciente pueda desencadenar una tormenta tiroidea por el estrés de la cirugía o la anestesia o la manipulación de la tiroides. Por eso se recomienda que el paciente tiene que tener, generalmente el paciente debe entrar a una cirugía programada cuando el paciente se encuentra estable en las mejores condiciones para evitar ese efecto. El algoritmo para el manejo de hipertiroidismo de Grace, ¿no? Generalmente se inicia tratamiento con metimazol. Este tratamiento dura 18 meses en adultos, en niños hasta 36 meses. Eh, Puede optar por tratamiento con metimazol, podemos optar con tratamiento con yodo o con tiroidectomía. Generalmente la tiroidectomía cuando el bozo es muy grande, mayor de 50 milímetros. 50 milímetros. Luego podemos utilizar los antitiroideos por espacio de 12 meses. A los 12 meses nosotros pedimos el TRAS. Si el TRAS es positivo, ya definitivamente podemos dar, la opción más correcta es dar terapia con yodo o tiroidectomía. Si es negativo, podemos seguir utilizando metimazol, ¿no? Si a los 18 meses vemos que ya a los 18 meses, incluso en medio de 36 meses, queremos un tratamiento definitivo, vamos a utilizar la tiroidectomía o la terapia con yodo. Ahora, ¿cuándo evaluamos una tormenta tiroidea? Eso es también hay que tener en cuenta. Nosotros utilizamos una escala de Burg-Watowski en la cual una puntuación mayor de 45 decimos que estamos frente a una tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea tiene una gran trascendencia porque puede provocar daños multiorgánicos, puede llevar a una insuficiencia cardíaca, respiratoria, incluso a una coagulación intramuscular diseminada, provocar un síndrome cerebral hipóxico, ¿no? Incluso a la sepsis. Es el cuadro clínico más florido, una exacerbación del hipertiroidismo, que muchas veces los pacientes terminan en muerte y terminan incluso manejándolo en UCI, entubados, porque es tanto la producción de hormonas tiroideas que crea una disfunción multiorgánica. Vemos que la escala utilizan para evaluar a través de esta puntuación, ya sabemos que una puntuación mayor de 45 se obtiene a través de ver si hay una disfunción en la termorregulación, a través si hay efectos a nivel del sistema nervioso central, si hay efectos gastrointestinales, si hay efectos cardiovasculares a nivel cardíaco y historias de precipitaciones también. Entonces, de acuerdo a toda esta puntuación, nosotros podemos determinar si el paciente está en tormenta tiroidea o no. El tratamiento es todo lo contrario, vamos a utilizar dosis altas de metimazol y propanolol, ¿no? Se recomienda, mire, si normalmente para un hipertiroidismo normal la dosis máxima de 30 miligramos, en estos pacientes con tormenta tiroidea llegamos a utilizar de 60 a 80 miligramos de metimazol. Y propanolol
utilizamos 80 miligramos cada 4 horas, significa 2 tabletas de 40 miligramos para poder controlar. Muchas veces utilizamos yoduro, 5 gotas, se puede dar cada 6 horas para poder mejorar un poco la conversión de T4 libre a T3 libre. Podemos utilizar corticoides, utilizan 300 miligramos de carga y luego 100 miligramos cada 8 horas. Todo esto lo que va a hacer es ayudar, bloquear la conversión de T4 a T3, que son los causantes de toda la falla multiorgánica en la tormenta tiroidea. La guía de la oftalmopatía. Generalmente, la incidencia vemos que se presenta es mínima, de 0,5 a 0,9 casos en cada 100.000 al año, ¿no? En hombres y en mujeres como más frecuente, de 2,67 a 3,3 casos cada 100.000 mujeres al año. Esta es la escala que se utiliza para evaluar la oftalmopatía, que es la escala de CAS. La escala de CAS va asociado a una puntuación de 7 puntos en la cual se le pide al paciente que mueva los ojos, si hay dolor, ¿no? A los movimientos, si hay dolor retrobulbar, hay un puntaje. Si a nivel de la conjuntiva vemos un enrojecimiento, hay enrojecimiento palpebral, conjuntival, a veces hay edema de carúncula, edema palpebral y todo esto. Cuando hablamos que está activo, cuando la puntuación es mayor o igual a 3,7. Entonces tenemos más de 3 puntos de estos puntos. De repente el paciente tiene enrojecimiento palpebral, tiene dolor, son 2 puntos, tiene edema carúncula, ya significa que está activa la enfermedad. Ahora, de acuerdo a la clasificación, vemos que cuando se dice que es leve, en leve generalmente no hay mucho impacto en la parte visual del paciente, ¿no? El paciente tiene retracción leve del párpado, hay afectación leve de los tejidos blandos. El esoftalmo es algo leve, también menor de 3 milímetros. No hay diplopía, tampoco no hay exposición corneal y responde bien a lubricantes. Pero en el lado grave ya vemos que cambia la situación. El paciente tiene una retracción mayor de 2 milímetros, el exostamo también está mayor, puede haber una diplopía constante, inconstante. Pero lo que amenaza la parte visual en estos pacientes con oftalmopatía de Graves es la neuropatía óptica distiroidea y el deterioro corneal, en la cual ya vemos que hay una lesión marcada a nivel del nervio óptico. Ahora, eso también, el tratamiento de una descompresión del nervio óptico es cuando vemos que esta enfermedad de repente no ha mejorado con tratamiento con antitiroideo ni tratamiento con inmunosupresores. El procedimiento entran a través de la pared orbitaria inferior, es una pequeña cirugía que utilizan, ¿no? A través de un endoscopio transcaruncular. El pronóstico muchas veces, mejoría visual, en algunos casos puede haber pérdida visual, puede haber una pérdida severa de la visión o parcial, puede estar asociado a estrabismo, hay deterioros a nivel de los músculos oculares. Las complicaciones de este procedimiento es la rinorrea del líquido cefalorraquídeo, puede haber hemorragia intracraneal, hay pérdida de la visión por atrofia irreversible del nervio óptico. El control se hace con tomografía ocular cada cierto tiempo para poder ver si necesita ampliar una cirugía adicional. Los corticoides el corticoide más utilizado es el metilprednisolona cuando estamos frente a un exoftalmo moderado a severo, utilizan corticoides. La dosis máxima de 4,5, evitar dosis de 8 miligramos, comienza a dar pulso de metilprednisolona, se coloca metilprednisolona de una vía de cloruro de sodio y se comienza a dar hasta un pulso semanal hasta completar la sexta semana, ¿no? En total ha recibido el paciente 3 gramos endovenosos en las 6 semanas y vemos y comenzamos a volver a evaluar la escala de CAS, cómo está. Si vemos que ya no hay actividad, significa que ha sido exitoso el tratamiento. También habla de tratamientos biológicos, ¿no? Rituximab, tocilizumab y micofenolato. Generalmente rituximab se está utilizando bastante, ¿no? En las guías refieren que esos pacientes que son refractarios a tratamientos en la oftalmopatía de Graves se puede utilizar rituximab, pero también tiene otros efectos secundarios, ¿no? Estas son, por ejemplo, vemos un paciente que el exoftalmo le ha provocado la incapacidad para poder cerrar los ojos, vemos hay una inflamación de la carúncula. Esto de acá también hay una quemosis, que es un edema conjuntival muy marcado, hay destellos de luz
hay dificultad hay una retracción del párpado superior. Esta es la queratopatía. Vemos que puede haber, imagínate, es tanto el exoftalmo que puede haber una subluxación del globo ocular, ¿no? Y hay una queratoconjuntivitis. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta también que el otro grupo etario en la cual se presenta el hipertiroidismo viene a ser en las gestantes. En las gestantes, ay, perdón. En las gestantes, el hipertiroidismo también es poco frecuente, se presenta de 0,1 a 0,4%. La enfermedad de Graves puede alcanzar 0,2% y el hipertiroidismo gestacional transitorio se presenta en 1 a 3%. Acá hay que hacer un diagnóstico diferencial de hiperfunción tiroidea, ¿no? Durante la gestación. Muchas veces podemos encontrar una gestante, que es lo más frecuente en la consulta médica. Lo manda el médico, el ginecólogo, lo manda con un TSH muy suprimido, un TSH menor de 0,1 y el paciente no tiene síntomas. En cambio, hay otros pacientes que tienen síntomas de náuseas, vómitos, hay pérdida de peso, ¿no? Y hay otros pacientes que presentan taquicardia, hay bocio, hay exostalmo, pérdida de peso. Entonces, yo frente a eso, a una gestante, al tener un TSH suprimido, entonces yo tengo que solicitarle un T4 libre, hormonas, su unidad beta de la hormona gonadotropina coriónica y un TCI. Si yo veo que el TCI es negativo, entonces nosotros podemos decir y presenta niveles altos de la su unidad beta de la hormona gonadotropina coriónica, y encuentra un T4 libre normal o ligeramente elevado, nosotros podemos decir que el paciente tiene un hipertiroidismo gestacional transitorio. ¿Y por qué es transitorio? El transitorio se puede deber al aumento de la hormona, su unidad beta por la gestación y no precisa ningún tratamiento. O vemos que puede estarmos frente a una hiperemesis gravídica que está simulando que puede presentar porque el paciente tiene náuseas, vómitos y pérdida de peso, entonces es por la hiperemesis gravídica. Entonces solamente se da hidratación y antieméticos. Estas dos patologías, que es el hipertiroidismo gestacional transitorio y la gravídica, no se asocia a ninguna complicación materna ni fetales. En cambio, si nosotros vemos que el TSH está disminuido, tiene anticuerpos positivos y un T4 libre elevado, definitivamente estamos frente a un hipertiroidismo de Graves base en gestación. Por lo tanto, el riesgo obstétrico es muy alto. ¿Ya? Este es el hipertiroidismo gestacional y esta es la enfermedad de Graves. En el hipertiroidismo gestacional, el TSH es negativo, el TSI, perdón, es negativo, en cambio, esta sí tiene anticuerpos positivos, está asociada a hiperimesis, que es más frecuente en embarazos múltiples, en cambio, acá con frecuencia vemos síntomas oculares, incluso bocio. La historia familiar también juega un papel muy importante. De repente, esta enfermedad de Graves, generalmente la gestante tiene familiares que han tenido hipertiroidismo. Tiene una tía, una hermana, ¿no? Y esta de la enfermedad de Graves necesita tratamiento. En cambio, el otro solamente es un tratamiento. La enfermedad se va a autolimitar en el segundo trimestre. A medida que va bajando la hormona, su unidad beta de la gonadotropina coriónica, ya se va autolimitando el cuadro clínico. Los antitiroideos generalmente se recomienda dar antitiroideos en dosis bajas. Durante el primer trimestre se utiliza el tirosol, ¿no? No se recomienda tirosol porque tiene efectos teratogénicos. Se utiliza el propiltiuracilo, pero como le expliqué, en el Perú no tenemos propiltiuracilo. Entonces lo que vamos a utilizar es el metimazol, pero vamos a utilizar dosis muy bajas, dosis de 10 a 20 miligramos. Tener en cuenta que uno de los efectos adversos de dar antitiroideos en dosis altas es que puede conllevar a defectos congénitos, en este caso anomalías faciales que se llama aplasia de cutis. Aplasia de cutis. ¿Qué significa aplasia de cutis? Viene a ser una malformación donde hay ausencia de epidermis y dermis a nivel del cuero cabelludo de los neonatos. Puede haber atresia de coanas, puede haber atresia esofágica, puede haber onfazolocele, otros más. El objetivo del tratamiento con antitiroideos es mantener los niveles de T4 libre en el nivel, más o menos, no tenerlos bajos, sino por lo menos en el límite superior.
Ya, el objetivo, por ejemplo, es dar el reemplazo hormonal, es dar antitiroideos para tener un T4 libre dentro del límite superior y la función tiroideo debe evaluarse cada 4 semanas para ir ajustando la dosis. Se debe utilizar también bloqueadores. El que está permitido utilizar es el propanolol, ¿no? De 10 a 40 miligramos cada 8 horas y se puede dar durante más o menos 2 a 6 semanas. Eso también va a ayudar también a inhibir el bloqueo de hormonas tiroideas de T4 a T3. Y tener en cuenta que utilizando más de 6 semanas puede originar un retardo del crecimiento intrauterino. No se debe utilizar tampoco atenolol porque también trae un retardo de crecimiento intrauterino para el feto. Lo que se debe utilizar, por ejemplo, se puede utilizar en estos pacientes con enfermedad de Gray, se puede optar por esterectomía, pero no se recomienda durante el primer trimestre, se puede utilizar durante el tercer trimestre, ¿no? Del embarazo. Ahora, hay que tener en cuenta que algunos pacientes, en este caso con hipertiroidismo de Graves, pueden desarrollar también el bebé por el paso de hormonas, puede pasar a través de la placenta y puede originar un hipertiroidismo fetal. Generalmente a través de una ecografía se puede ver que este feto tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, incluso incluyen bocio, puede haber óligo o polidrácnios o puede haber una edad ósea avanzada. Esta es la opción de control de tiroides durante la gestación, ¿no? Si durante el primer trimestre vemos que el TSI están bajos, el riesgo de hipertiroidismo fetal es muy bajo. Pero si nosotros vemos que el TSI es elevado, significa que sí, entonces aumenta más el riesgo obstétrico y se debe iniciar el tratamiento con antitiroideos. En el segundo trimestre, en el segundo trimestre también se tiene que evaluar. El detalle es de tanto en el primer y segundo trimestre juega un papel muy importante el TCI como marcador, ¿no? Y eso nos va a permitir poder evaluar la función tiroidea y determinar hasta cuándo vamos a dar tratamiento y mirar si el paciente se está manejando correctamente o hay que bajar la dosis, porque si vemos que el paciente con 20 miligramos ya está controlado, para evitar algún efecto teratogénico, como nosotros no tenemos propiltiuracilo, nosotros podemos utilizar dosis más bajas, de 5 a 10 miligramos, y el propanolol saber que lo vamos a mantener por espacio de 2 a 6 semanas por otros efectos secundarios que puede generar. A ver, ya, entonces, para concluir, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Graves es una enfermedad que necesita un diagnóstico y un tratamiento oportuno para evitar complicaciones como la osteomalpatía severa, que puede llevar a una discapacidad visual, incluso a una tormenta tiroidea que termine con la muerte del paciente. Y tener en cuenta que es muy importante pedir los anticuerpos antiestimuladores del receptor de TSH, que es el TCI o en este caso el TRAT, ya que nos va a permitir determinar el seguimiento y el pronóstico de los hipertiroidismo autoinmunes. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto al hipertiroidismo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Han visto hipertiroidismo, no? En estos días que han estado rotando en la práctica médica en el hospital. ¿O tiene familiares que han tenido esta enfermedad, el hipertiroidismo? ¿Nadie? Nosotros la semana pasada vimos un paciente con hipertiroidismo. Ah, ya. ¿Qué edad tenía la pacientita? Fue como usted, doctora, si es que recuerda la semana pasada tuvimos un Ah, paciente con ya, claro. hipertiroidea. Ah, ya, Adrián, ¿no? Ah, claro, vimos un paciente con hipertiroidismo, claro. ¿Quién me está conversando? Quiero saber quién es el que me está hablando. Ah, ya, Adrián. Ya, Adrián. Sí, claro, entonces con el grupo de Adrián vimos un paciente que era un titular en actividad, ¿no? Era un policía que tenía un hipertiroidismo que recién desde el mes de diciembre le habían encontrado.
El paciente estaba a la espera de una gamografía para poder recibir el tratamiento definitivo que es la terapia con yodo. Lo bueno que el hospital de policía nosotros ofrecemos a todos los titulares en actividad terapia con yodo, porque necesitamos que el policía se recupere pronto y vuelva a su servicio policial. En cambio, en e-salud, generalmente la terapia con yodo solamente está limitado a los pacientes con nódulo tóxico o con bocio multinodular tóxico, ¿no? Entonces, es más efectivo. Incluso en la clínica también, a los pacientes se les debe dar lo que necesitan, ¿no? Plantear al paciente la posibilidad, ¿no? Si el paciente tiene medios económicos, lo más ideal sería que el paciente haga una terapia con yodo para que la recuperación sea más rápida, porque a veces dar antitiroideos por espacio de 12 a 18 meses, muchas veces el paciente descontinúa, ¿ya? Ahora, lo que sí me imagino que habrán visto bastante en su práctica médica, este de acá es más pequeñito, ¿no? Tampoco no le quiero cansar, he tratado de revisarlo para que ustedes tengan, porque en su práctica médica van a ver, incluso cuando ustedes vayan a la parte de cuando hagan su serum, ustedes van a poder ver y van a tener una idea cómo más o menos diagnosticar o cómo derivar a la especialidad. O muchos de ustedes van a comenzar a iniciar un tratamiento. Entonces, porque ya están en condiciones para dar un tratamiento. Ya lo único que va a hacer la especialidad es ajustar el tratamiento o de repente dar un tratamiento definitivo. Vamos a hablar sobre el otro tema. Vamos a hablar sobre el hipotiroidismo. Ese es algo más pequeño, chicos. El hipotiroidismo es otra patología de tiroides, pero es una patología muy frecuente que lo van a ver en su práctica médica, incluso de repente ahora, porque nosotros como en la atención médica, la mayoría son diabéticos. Si ustedes verán, de los 20 pacientes que atiende el médico, 10 son diabéticos y de esos 10, 8 son de repente hipotiroideos y algunos cuantos vienen por problemas de obesidad, otras patologías, ¿no? Que son menos frecuentes. Ahora, vemos que sobre el hipotiroidismo, vemos que la causa más frecuente viene a ser el hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Ahí viene la historia del hipotiroidismo. Generalmente la historia comienza que a nivel del Perú, antes solamente la empresa que distribuye la sal, que es Ensal, solamente había una empresa y la cual la empresa funcionaba en la costa. Por lo tanto, la gente de la sierra y de la selva no tenía el acceso a la sal yodada. Por lo tanto, en los libros que reportan sobre la historia del hipotiroidismo en el Perú, vemos que había unos bocios gigantes, es que nunca había visto tan grandes, ¿no? Eran unos bocios gigantes que generalmente eran ¿de qué gente? Era de la gente de la sierra y de la selva, ya que esta gente no tenía posibilidad de consumir sal yodada. Ahora, en otros países, como es en Estados Unidos, la causa de hipotiroidismo lo ven los hipotiroidismos autoinmunes, que es el hipotiroidismo de Hashimoto. Más o menos se presenta igualmente la incidencia, es más en mujeres que en varones, de 5 a 10 veces más común en mujeres, ¿no? Y es muy importante determinar los anticuerpos antitiroideos también. Disculpe, doctora, ¿ha cambiado de presentación porque sigue compartiendo la de hipertiroidismo? No me digas, yo Sí, estoy, doctora. uy, Dios mío. A ver, vamos a mirarlo. Yo pensaba que ya lo había compartido, chispas. Menos mal que me dijiste. A ver, voy a mirar. A ver, vamos a mirar acá. Sorry. Ahora, Ahora sí, ¿se ve? doctora. Sí, doctora, ahora se ve. Ay, Dios mío, chicos, disculpe. Ya, entonces, como le estaba explicando, ¿no? Sobre la historia del hipotiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo puede ser en tres factores que se dan, ¿no? El hipotiroidismo primario, cuando vemos que la lesión se encuentra a nivel de la tiroides y eso se debe a una disfunción tiroidea. Generalmente se debe a una disfunción tiroidea, la más frecuente por deficiencia de yodo, que ya actualmente ya es muy poco. Generalmente la causa más frecuente son las autoinmunes, que es el hipotiroidismo de Hashimoto. Después tenemos hipotiroidismo secundario, se debe por unas lesiones a nivel de la hipófisis. Y el terciario a nivel del hipotálamo, la lesión está arriba. Ahora, cuando nosotros diagnosticamos, ya sabemos el diagnóstico de hipertiroidismo, ahora, ¿cuándo nosotros diagnosticamos hipotiroidismo? El hipotiroidismo se caracteriza porque vamos a encontrar un TSH elevado, ¿no? Un TSH elevado, un T4 libre,
que está disminuido. Si está disminuido, decimos que es un hipotiroidismo primario. En cambio, si el TSH está elevado y un T4 libre normal, estamos en un hipotiroidismo subclínico. Y vemos el hipotiroidismo central, que es muy frecuente en pacientes que han sido sometidos a una operación a nivel del cerebro. Vemos que el TSH, como la lesión está arriba, tanto el TSH está disminuido y el T4 libre también está disminuido. Ahora, ¿cuáles son las causas? He subrayado porque hay tantas causas, pero lo que se ve más frecuente en la práctica médica, ¿no? El hipotiroidismo central. La causa viene a ser los tumores hipofisiarios. Puede haber hemorragias, hay necrosis, también hay aneurismas, cirugías y traumatismo. Generalmente las cirugías. Por ejemplo, lo más frecuente que vemos en el hospital por los pacientes que de neurocirugía son operados de repente por un tumor hipofisiario, por un macroadenoma hipofisiario. Entonces, cuando operan, el paciente prácticamente queda con un hipotiroidismo postquirúrgico y el paciente necesita reemplazo hormonal. El hipotiroidismo primario, lo más frecuente es la tiroiditis autoinmuna crónica, que es el hipotiroidismo de Hashimoto. O también tener en cuenta pacientes que son sometidos a radiación. Por ejemplo, son pacientes que reciben radioterapia por una enfermedad oncológica, pacientes que han recibido terapia con yodo, ¿no? Pacientes que antes eran hipertiroidismo, le dan terapia con yodo y son un hipotiroidismo por yodo. Cirugías de tiroides son pacientes que muchas veces han tenido una neoplasia a nivel de la tiroides y ¿qué hacen? Sacan toda la tiroides. Por lo tanto, necesitan el reemplazo hormonal. Lo otro que hay que mencionar son los fármacos. Los pacientes de psiquiatría que toman litio por un trastorno de bipolaridad, ellos reciban tratamiento con litio y vigilar que ellos también pueden hacer hipotiroidismo. O los pacientes que son tratados en cardiología con amiodarona, también hay que tener en cuenta. Los síntomas. ¿Qué síntomas manifiestan los hipotiroidismos? Tienen intolerancia al frío, son muy friolentos, se encuentran con fatiga, medios aletargados, paciente refiere piel seca, hay estreñimiento, puede haber dolor muscular, puede haber artralgia, puede haber letargia. Incluso estos pacientitos, la voz engruesa. Tuve una vez un paciente que llega a la consulta médica derivado de cardiología y lo miré al paciente desde que llegó, yo miré, ya sabía por qué lo mandaba el cardiólogo. Tenía un TSH de 50. Imagínense que el TSH normal es hasta 4,5. El paciente tenía 50 y lo primero que miré el paciente, dentro de los signos tenía lentitud. Tenía una lentitud para conversar, tenía bradisiquia, parecía que no captaba bien lo que uno le explicaba, ¿no? Tenía edema facial y periorbitario, tenía su piel reseca, ¿no? Hay disminución de la memoria, ¿no? Esos son los síntomas más frecuentes, la lentitud, piel seca, edema facial, disminución de la memoria, edema, a veces puede haber un mixedema a nivel del cuello. Derrame pleural, ese derrame pleural y el síndrome del túnel carpiano, esto de aquí es poco frecuente. Esto de repente, y es poco frecuente, de repente se puede ver de repente un coma mixedematoso, que es muy poco frecuente que se presenta. Y el otro en mujeres puede haber, por ejemplo, infertilidad. A veces los pacientes vienen con derivado de ginecología y encuentran que el paciente tiene hipotiroidismo y esa es la causa por qué no pueden quedar gestando. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Reducir los síntomas con la cual viene el paciente. Si el paciente viene cansado, agotado, enlentecido, ¿no? Entonces es controlar, ¿no? Dar el reemplazo hormonal para evitar esos síntomas. El objetivo es normalizar la función tiroidea, que la función tiroidea trabaje como la mía, como la de ustedes, ¿no? Y el ajuste de la dosis se va a dar de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a, a la edad del paciente. Lo que se debe evitar es el sobretratamiento, ¿no? Generalmente en ancianos. ¿Por qué? Porque si nosotros damos demasiado reemplazo hormonal, el paciente, lo que pasa es que el paciente comienza a presentar, lo estamos llevando a un hipertiroidismo farmacológico. Por nosotros querer corregir rápidamente y hacer que el paciente se siente mejor, que disminuya sus síntomas, nosotros damos demasiado reemplazo hormonal y el paciente viene simulando como si fuera, doctora, me siento muy nerviosa, me siento ansiosa, me asusto porque parece que me da un infarto, siento que mi corazón me palpita, se quiere salir y me oprime el pecho.
Y entonces, cuando ustedes den un reemplazo hormonal, nunca den las dosis completas. Siempre den dosis pequeñas y llamen al paciente a las 4 o 6 semanas para poder ajustar el tratamiento. Es así que la dosis recomendada dice que se debe utilizar 1,6 microgramos por kilo de peso en un paciente adulto joven sin comorbilidades. En un anciano con enfermedad coronaria se recomienda utilizar dosis pequeñas. Le doy 25 microgramos a 50 microgramos y luego voy regulando la dosis a las 4 o 6 semanas. En niños se recomienda de 2 a 4 microgramos por kilo al día y en congénitos se recomienda de 10 a 15 microgramos por kilo al día. Ahora, una vez que nosotros damos el reemplazo hormonal, al igual que el hipertiroidismo, también vamos a pedir un perfil tiroideo para ver si ya la función tiroidea está trabajando normal. Se pide un dosaje a las 4 a 6 semanas. Generalmente en pacientes ancianos se debe comenzar con una dosis de inicio de 25 microgramos, ¿no? Dependiendo, todo depende del TSH, ¿no? Si yo veo un TSH en 100, no le voy a comenzar 25, le voy a comenzar 50 y a las 4 o 6 semanas comienzo a ajustar la dosis y la pastilla. Ahora, el otro problema que los pacientes tienen bastante dificultad, es a las cuántas semanas yo le voy graduando la pastilla, por ejemplo. Le doy tratamiento a un paciente con antitiroideos, entonces yo lo voy a citar en 4 o 6 semanas. ¿Y qué hacen los médicos generales? Le piden perfil tiroideo. No se debe pedir perfil tiroideo porque el seguimiento, el ajuste de la dosis se hace con TSH. Usted sabe que un perfil tiroideo cuesta cerca de 250 soles. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer gastar al paciente 250 soles? Y le voy a hacer seguimiento cada 6 semanas. Entonces cada 6 semanas le voy a pedir 250 soles. No. Entonces se pide un dosaje de TSH. Con TSH yo ajusto la dosis de la medicación. Ahora, en el caso del hipertiroidismo subclínico, también juega un papel muy importante los anticuerpos antitiroideos, porque muchas veces el paciente viene, por ejemplo, el dosaje hormonal de tiroides es de 0,2 a 4,5, dependiendo del laboratorio. El paciente justo viene y tiene un TSH en 7. Entre 4,5 a 10 es su clínico, entonces el paciente viene con 7. Yo digo, ¿le doy tratamiento o no le doy tratamiento? ¿Es un subclínico o le vuelvo a repetir el tratamiento? ¿No? En este caso, yo le pido anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos anti-TPO es lo más frecuente de autoinmunidad. Luego le sigue la antitiroglobulina. Si el paciente tiene anticuerpo anti-TPO positivo, significa que ese paciente en un periodo corto, refiere la literatura, que el paciente en un periodo de 5 a 8 años van a desarrollar hipotiroidismo. Entonces, a ese paciente le doy tratamiento médico. ¿A quién más le doy tratamiento? A una gestante. A una gestante que tiene hipotiroidismo subclínico también le voy a dar tratamiento médico. Porque si yo no le doy tratamiento médico, está asociado, dice, un hipotiroidismo subclínico está asociado a infertilidad, está asociado a abortos, ¿no? Tener en cuenta que cuando uno da un reemplazo hormonal, indicarle al paciente cómo debe tomar el reemplazo hormonal. Señor, usted va a tomar el reemplazo hormonal en ayunas. Como es una hormona, se toma en ayunas. Esperar media hora para poder ingerir desayuno, ingerir, ¿no? Algún otro medicamento que usted quiera tomar. Porque si muchas veces el paciente agarra, se levanta, toma su pastilla y a los 10 minutos está tomando desayuno. O se levanta y a los 10 minutos, 15 minutos está tomando desayuno. Entonces, hay medicamentos que interfieren con la absorción del reemplazo hormonal. En este caso, el calcio, los suplementos de hierro, los antiácidos, todo lo que es un inhibidor de la bomba de protones, los anticonvulsionantes. Por eso la guía recomienda que idealmente debe ser 60 minutos antes del desayuno. O hay paciente que dice, doctora, sufro de gastritis, yo en la mañana tomo mi omeprazol, mi ranitidina, y se me junta tomar la pastilla. Entonces, vamos a ver que puede disminuir la absorción del reemplazo hormonal, entonces lo podemos pasar 3 horas después de la cena. Evitar, por eso le pongo acá,
Evitar tomar levotiroxina conjuntamente con otros medicamentos, ya que disminuye su absorción. Esa es la causa. Ahora, tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1, tienen lupus, artritis reumatoidea, enfermedad de Addison, síndrome de Down y síndrome de Turner, asociados a unos anticuerpos anti-TPO o antitiroglobulina, tienen un pronóstico sobre el riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Si ustedes verán, de repente no han visto en la práctica médica, la mayoría de síndrome de Down tienen hipotiroidismo. Igualmente, la mayor parte de pacientes reumatológicos que tienen lupus, tienen artritis reumatoidea, tienen psoriasis, vitiligo, agarran y le piden examen y salen que tienen hipotiroidismo. Entonces hay que tener en cuenta estas enfermedades para también hacer una parte preventiva, ¿no? Pedirle siempre su perfil tiroideo para poder hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno. El ajuste de la dosis de guía determina que se debe hacer a las 4 a las 8 semanas, ¿sí? De 4 a 8 semanas o de 4 a 6 semanas se recomienda hacer el ajuste de la dosis. Una vez que el paciente, ya vemos que ya nosotros, ya el paciente está con su función tiroidea controlada, ya se le debe hacer seguimiento cada 6 o una vez al año. No necesita más controles durante el tratamiento. Ya, los pacientes que están, por ejemplo, cuando una mujer con hipotensión queda embarazada, la dosis también se va a comenzar a modificarse, ¿no? Porque a medida que va creciendo el bebé, el aporte de levotiroxina va a ser mayor. Igualmente, cuando la paciente ya en el periodo postparto, también se debe hacer el ajuste de la dosis. Ya, acá también hay unos estudios, por ejemplo, que está asociado hipotiroidismo con obesidad. Hay pacientes obesos, generalmente pacientes con obesidad mórbida que tienen un índice de masa corporal en grado 3, se le pide el examen de tiroides, por ejemplo, y encuentran, el médico dice, uy, tiene hipotiroidismo, por eso usted está subida de peso, no baja de peso. La causa de que esté así gordita es por la tiroides. Y hay estudios que dicen que el índice de masa corporal está asociado a un ligero aumento de TSH. Por lo tanto, no se debe dar tratamiento. Entonces, se vigila a ese paciente. Se le da tratamiento siempre y cuando yo veo, ¿no? Una paciente que tiene, por ejemplo, familiares con hipotiroidismo, ¿no? Yo le pido de repente, quiero mirar si verdaderamente el hipotiroidismo es por el índice de masa corporal o es por algo autoinmune. Entonces le pido su anticuerpo antitiroideo o de todas maneras le hago un seguimiento. O sea, como le voy a controlar su peso, de repente en el siguiente control vuelvo a pedir. Si veo que el paciente bajó de peso y sigue manteniendo su TSH elevada, ya recién le pido los anticuerpos antitiroideos para ver si el paciente es candidato a recibir reemplazo hormonal. Ahora, también hay que tener en cuenta muchas veces la depresión. El adulto mayor son personas muy lábiles, ¿no? El adulto mayor son personas que ya se dan cuenta que ya han terminado una etapa de la vida, son pacientes que ya no trabajan, están en casa, muchas veces se deprimen porque su estilo de vida cambia. Entonces, en el adulto mayor, generalmente el hipotiroidismo está asociado también a depresión. Entonces, en este adulto mayor se le debe pedir también un dosaje de perfil tiroideo, porque muchas veces la causa de depresión está asociado a un mal funcionamiento de la tiroides. Asimismo, los pacientes también que reciben terapia con litio, también hay que vigilar. Ahora, la otra parte más frecuente en la cual viene el paciente es, doctora, yo tengo tiroides, pero ya me cansé de tomar la levotiroxina. Mi familiar de Estados Unidos me ha traído selenio, me ha traído este producto, me ha traído magnesio, citrato de magnesio. Me dice que es bueno para la tiroides. Ya, la guía de tiroides refiere que ningún suplemento va a reemplazar el reemplazo hormonal. Entonces, señora, usted siga tomando su reemplazo hormonal. Si usted quiere tomar su cera, no hay ningún problema, pero usted no debe dejar de tomar su reemplazo hormonal porque se va a sentir fatal, se va a sentir agotada, se va a sentir cansada, no va a poder, ¿no? De repente le va a aumentar su depresión si usted está yendo
a psicología, psiquiatría, ¿no? Se le explica. En cambio, en el hipotiroidismo central, es otra patología. Generalmente en el hipotiroidismo central, generalmente en aquellos pacientes que han sido operados de la hipófisis, el ajuste de la dosis se debe hacer con T4 libre. No se debe utilizar TSH. Ya, entonces, eso es para terminar, es un algoritmo que trata de resumir cómo manejar un paciente también con hipotiroidismo en gestación. Esa es una revisión del 2022 que se ha hecho a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición conjuntamente con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Antes, por ejemplo, hasta en el 2018, nosotros también manejamos metas de control para gestante en el primer, segundo y tercer trimestre. Ahora, para dictarle su clase, he comenzado a revisar qué dice actualmente las guías y ahora totalmente ha cambiado. Se recomienda que el objetivo terapéutico en los pacientes con hipotiroidismo tratados con levotiroxina debe ser menor de 2,5. En una gestante yo veo, ya, usted es hipotiroidismo pregestacional. Ya, el objetivo es que su TSH sea menor de 2,5. Ahora, solo se indica tratamiento con levotiroxina si los anticuerpos anti-TPO son positivos y el paciente está asociado a un proceso de infertilidad, abortos recurrentes. Entonces, la meta podría ser de 2,5 a 4. El tratamiento con levotiroxina está indicado especialmente en mayor de TSH, cuando el TSH es mayor de 10 o anticuerpos están positivos. Entonces, acá también, al igual que el hipertiroidismo, los anticuerpos anti-TPO juegan un papel muy importante para poder determinar si el paciente va a recibir o no va a recibir el reemplazo hormonal. Ahora, ¿qué dice la guía? Se da tratamiento siempre y cuando el TSH esté mayor de 10 o un TSH esté mayor de 4. Se da tratamiento. Si es mayor de 4, yo ya comienzo a dar tratamiento porque estamos frente a un hipotiroidismo subclínico. Y basta que la paciente diga, doctora, yo estoy gestando, ya tengo 8 semanas de gestación. Si el paciente tiene un hipotiroidismo pregestacional, significa que desde el momento que ya está gestando, yo tengo que incrementar la dosis un 20 a un 30% de la dosis habitual, ¿no? Para poder evitar complicaciones, que es restricción del crecimiento y algunas malformaciones a nivel del cerebro, ¿no? Durante la gestación. Ahora, en una gestante, ¿cómo se hace la estrategia para una disfunción tiroidea? Tenemos una gestante sana, ¿no? Durante las 9 y 11 semanas, yo lo que voy a solicitar es un TSH. Si el TSH es mayor de 10, voy a comenzar a dar tratamiento con levotiroxina. Si vemos que el TSH es mayor de 2,5, vamos a pedir anticuerpos antitiroideos. Y si nosotros tenemos el TSH menor de 1, vamos a pedir TSI y valorar la unidad beta de la gonadotropina coriónica para ver si es una hiperimesis, ¿no? Gravídica. Si el paciente es un paciente de alto riesgo obstétrico, ¿qué significa? Tiene infertilidad, ha tenido abortos repetitivos, ha tenido una muerte intrauterina de repente, un parto pretérmino. Lo que se va a hacer es pedir un TSH, un T4 libre y los anticuerpos anti-TPO. Si los anticuerpos anti-TPO están positivos, tratar a partir del TSH mayor de 2,5. Ya comienzo a tratar. Yo tengo el TSH, tienen 4, le doy tratamiento. Si el anti-TPO es negativo, tratar a partir de un TSH también de mayor de 4. Acá también la estrategia crió de disfunción tiroidea cuando el paciente con patología frente a un hipotiroidismo significa si tenemos un TSH elevado, un T4 libre bajo y tiene anticuerpo anti-TPO, y definitivamente vamos a incrementar la dosis un 30% de la dosis habitual de levotiroxina que está utilizando. Ahora, el anticuerpo anti-TPO, ¿no? Se recomienda el tratamiento para poder reducir el riesgo de complicaciones obstétricas cuando el TSH es mayor de 10. Si el TSH está entre 4 a 10, el tratamiento también, igualmente hay que dar tratamiento para evitar las complicaciones obstétricas o llevar que el paciente manifieste en el transcurso del embarazo un hipotiroidismo clínico. En cambio, si los anticuerpos son negativos,
se debe recomendar levotiroxina igualmente cuando es mayor de 10. Si es de 4 a 10 también se recomienda el tratamiento y siempre y cuando está asociado a un anticuerpo anti-TPO positivo. Ahora, todo lo contrario, ya vamos a tener, ya sabemos que paciente gestante, comenzamos a aumentar la dosis de la levotiroxina. Vamos a dar tratamiento siempre y cuando tenga anticuerpos anti-TPO. ¿Y por qué? Porque vamos a poder disminuir los riesgos obstétricos que puede desencadenar. Después que la paciente ya en el periodo postparto, ¿qué vamos a hacer? Todo lo contrario. Vamos a tener que reducir la dosis de la levotiroxina. En el tiroidismo de Hashimoto vamos a mantener un 20% más de la dosis que utilizaban a nivel pregestacional y los controles se va a hacer a las 6 semanas. En cambio, en el hipotiroidismo subclínico, con anticuerpos positivos, la dosis se va a disminuir a la mitad de la dosis final que se ha obtenido durante la gestación y se hace un control a las 6 semanas. En el hipotiroidismo subclínico, con anticuerpos negativos, se debe utilizar una dosis, se suspende. Si el paciente está recibiendo 25 microgramos al día, definitivamente se suspende. O si el paciente estuvo recibiendo durante su gestación 50 microgramos al día, se va a reducir la dosis a 25 microgramos. Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a cómo se encuentra. Tener en cuenta que, para terminar, tener en cuenta que el hipotiroidismo de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo y está asociado a enfermedades autoinmunes. El seguimiento y el ajuste de la dosis de levotiroxina se hace en base al TSH, en el caso de un hipotiroidismo primario. En caso de un hipotiroidismo secundario, que puede ser un hipotiroidismo terciario, secundario o terciario, el ajuste de la dosis se va a hacer con el T4 libre. No se recomienda suplementos nutricionales que reemplace el reemplazo hormonal para los hipotiroidismos. Y el hipotiroidismo gestacional juega un papel muy importante en el diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a hipotiroidismo? ¿Han visto casos de hipotiroidismo en la práctica médica? ¿O tiene familiares con hipotiroidismo que de la noche a la mañana le han diagnosticado porque han encontrado algunos síntomas o signos subjetivos de hipotiroidismo? Doctora, ¿nos podría repetir los valores normales de de TSH y T3 y T4, doctora? Ya. Generalmente eso varía, eso va a variar de acuerdo al laboratorio. Por ejemplo, en el hospital de policía, el TSH más o menos está entre 0,2 a 4,5 miliunidades por mililitro. En el caso de T4 libre es de comienza de 0,8 a 1,6, pero eso va variando de acuerdo al laboratorio. Entonces, pero ahí en el punto de corte utilizan, por ejemplo, hasta 4,5. Si yo tengo el valor de TSH hasta 4,5, significa que está normal. Si el paciente tiene entre 4,5 a 10, ya se dice que es subclínico, y mayor de 10 ya es un hipotiroidismo manifiesto. Y el T4 libre, dependiendo del laboratorio, si está bajo, es un hipotiroidismo, pues es un hipotiroidismo primario. Si el T4 libre está normal, ya es subclínico. El T3 libre ahí va a oscilar, dependiendo del laboratorio. No hay algo. Entonces, tú pides el perfil tiroideo y lo analizas de acuerdo al ROE. El ROE tiene otro margen, el hospital también tiene otro margen. En el hospital, por ejemplo, no tenemos T3 libre, no tenemos reactivo de T3 libre. Pero en la práctica privada se debe pedir también el T3 libre por la tirotoxicosis a predominio de T3. Pero una consulta. Mm, ¿En qué caso se da los síndromes de eutiroideo enfermo? ya, el eutiroideo enfermo se da en los casos de pacientes que están, por ejemplo, en UCI, que tienen una enfermedad, ¿no? Que en ese momento tú le encuentras un dosaje hormonal ligeramente alterado. Entonces le encuentras ahí, por ejemplo, le encuentras un TSH por el límite como si fuera un subclínico y encuentras un T4 libre normal, ¿no? Normal. Entonces, a veces lo llaman al paciente, nos llaman al endocrinólogo porque dicen, tiene subclínico, hay que darle el reemplazo hormonal. No, entonces hay que vigilarlo, porque ¿qué necesidad yo tengo de tratar a ese paciente si el paciente ahorita está afrontando una enfermedad, ¿no?
está entubado o de repente ha sido posoperado. Entonces, la emergencia de tratar en ese momento no se debe tratar, se vigila. Entonces, el paciente una vez que salga del cuadro, recién se le vuelve a pedir un perfil tiroideo para poder determinar si verdaderamente necesita el tratamiento o no. Sino que a veces mandan todos los exámenes y ellos dicen, uy, endocrinólogo, va, no, es la tiroides. Hay que darle, ¿qué le voy a dar un tratamiento a un paciente que está ahorita en un estado de salud delicado? ¿Cuál es el beneficio que yo le voy a dar tratamiento o no? Entonces, nosotros lo consideramos eutiroideo enfermo y esperamos que pase el cuadro agudo y recién poder hacer el tratamiento. Está bien, ¿Alguna otra doctora. pregunta? Pregunten, chicos. Si han visto en su Doctor- práctica privada, eso pregunten, para que no se vayan con dudas y cuando den su examen estén tranquilos. Doctora, en el caso del coma mixedematoso, ¿cuál es la primera causa de muerte en ese estado? Mira, el coma misematoso, la causa de muerte, el paciente hace una insuficiencia cardio. Entonces, el paciente, nunca he visto un coma mixematoso. Una vez tuve un paciente cuando era residente, la primera vez en mi vida que había encontrado un paciente que llega a la emergencia con un TSH en 100. El paciente vino, me acuerdo, hinchado, abotagado. Incluso el dilema era porque las guías refiere que el coma mixedematoso se debe tratar con levotiroxina endovenoso, pero nosotros no tenemos levotiroxina endovenoso. Entonces, a ese paciente, ¿qué hicimos? Utilizamos levotiroxina, pero para absorción intrarrectal. Pero el paciente venía con otras cosas más. El paciente entra con un TSH en 100, pero vino con una enfermedad renal en estado terminal, incluso era para entrar a diálisis. Ahora, ¿cuál es lo más terrible del paciente? Es el paciente, pues es un proceso, el paciente hace una insuficiencia cardiorrespiratoria porque tiene todos los criterios, entonces hay alteración de la temperatura, incluso el paciente puede presentar estupor, el paciente lleva estuporoso, pero no he visto. Entonces, el único paciente que yo lo vi fue el paciente ese que yo hasta ahorita me acuerdo, es un señor más o menos de 70 años, que así lo comenzaron a manejar, pero el paciente cuando entró a diálisis, ahí fue el problema, tuvo que entrar a diálisis porque tenía la creatinina demasiado elevada y el paciente hizo paro mientras que se estaba dializando. Entonces, por más que nosotros hemos tratado de compensar la parte de la tiroides, porque no hay estudios que dicen, hay estudios que son medio erráticos, dicen, no, se puede utilizar levotiroxina en dosis altas, no intrarrectal, y otros que no recomiendan. Dice que se debe utilizar por vía endovenoso. Incluso intrarrectal hay una guía del Loaiza que ellos también dan pacientes intrarrectal, pero no sé cuál será la frecuencia. Entonces, acá en el Perú no vemos, no hay estudios en la cual te digan, reporten caso de coma mixedematoso. No había ningún caso. En cambio, sí, por ejemplo, de la granulocitosis. Por ejemplo, el Hospital Loaiza tiene cuadros de granulocitosis. Han hecho como 15 pacientes durante un periodo de 5 años que con antitiroideos han hecho granulocitosis y lo manifiestan, ¿no? Hemograma alterado. Por eso siempre a los pacientes con hipertiroidismo se le pide un hemograma completo para seguimiento y también se le debe pedir marcadores de inflamación hepática por la colestasis que puede haber. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿por qué en la gamografía tiroidea, en lo que es Mm, el adenoma heterotrópico tóxico, solamente sale marcado el lado derecho? ya, eso dependiendo. Por ejemplo, hay pacientitos, por ejemplo, uno pide la gamografía con tecnesio. Ese es un examen muy específico para poder dar el pronóstico al paciente. Por ejemplo, tú no sabes qué es lo que está pasando con el paciente. El paciente, ustedes saben, no sé si habrán hecho la clase de tiroiditis, no sé si han hecho tiroiditis. ¿Han hecho Mañana nos... tiroiditis? Mañana. Ya, mañana cuando le explique la doctora, en las tiroiditis tiene un patrón trifásico, que significa que el paciente puede presentar hipertiroidismo, luego el paciente, su función tiroidea migra a un hipotiroidismo y luego se normaliza la función tiroidea. Una vez que se normaliza, puede volver a cambiar su estado a hiper o a hipo, y así está oscilando.
por espacio de un año y medio. Es la tiroiditis, esas tiroiditis que se llama la tirotoxicosis transitoria en algunos pacientes, que generalmente más frecuentes son las tiroiditis autoinmunitarias, que se comportan así trifásicos. Entonces tú para darle el pronóstico al paciente, tú tienes que decirle, porque el paciente quiere que tú le des un diagnóstico. Doctora, ¿qué tengo? ¿Tengo tiroides o no tengo hipertiroidismo? ¿Qué es lo que tengo? Entonces tú tienes que pedir una gamografía. Si yo veo en la gamografía, agarra, el doctor me trae su gamografía y me dice, tiroides no hay captación. Si no hay una captación, le digo, señora, usted tiene una tiroides autoinmune. ¿Qué significa eso, doctora? Significa que la patología es una patología un poco difícil de manejar porque su tiroides va a comenzar a cambiar. Ahorita yo le voy a tratar porque está en hiper. Pasa los 2 meses, el paciente ya no viene en hiper, viene en hipo. Luego pasa un tiempo y ya no necesita tratamiento, entonces lo observas. De ahí viene un momento que otra vez dice, doctora, total, ¿qué es lo que tengo? He visto un paciente, me acuerdo mucho. El paciente se había pasado por un montón de clínicas, pero como a veces la demanda de pacientes es muy alta, parece que el médico no le explicó. Y la señora justo tenía esta tiroiditis autoinmune. En un año dice que había pasado 2 veces al hiper y 2 veces al hipo. Entonces quería la opinión de otro médico. Entonces yo le expliqué que verdaderamente es la patología más difícil de tratar. Entonces en esa gamografía vemos que no hay captación. En cambio, en los hipertiroidismos la captación es difusa o a veces hay un solo lóbulo que capta. Cuando hay un solo lóbulo que capta significa que recién está comenzando el cuadro del hipertiroidismo, que acá en unos cuantos meses yo le voy a pedir la gamografía y ya la captación va a ser en toda la tiroide, va a ser una captación difusa. Entonces pregunto de examen ahí, ¿hay captación o no hay captación en la tiroiditis? No hay captación, solamente hay captación en el hipertiroidismo. Todo lo contrario, como lo viste en el dibujito en antes, el nódulo tóxico. Si tú miras está la tiroides, hay un foco de captación. En la enfermedad de Gray la captación es en ambos lados. Pero muchas veces uno dice, doctor, cuando mandan los exámenes y la foto, tú miras, ah, no, recién está comenzando el cuadro. Entonces comienza el cuadro clínico y en la parte de la tiroides todavía no se encuentra todavía una captación difusa. Vemos que solamente hay una captación en el lado derecho, del lóbulo derecho, en la parte del mismo y el otro no. Dice, ¿qué pasó acá, no? Pero sí hay captación. Significa que recién está comenzando la enfermedad a manifestarse a través de la tiroides. ¿Algo otra pregunta más? Mm, Doctora, ¿para el consumo de levotirosina es necesario hacerlo en ayunas para mejorar su absorción o no es necesario? no, ahí ya explicó la teoría. El reemplazo hormonal tiene que ser en ayunas para que se absorba correctamente. A veces hay pacientitos, como le dije, ¿no? Lo toman junto con el desayuno. Entonces tú, hasta eso tú tienes que preguntarle al paciente. Porque tú cómo haces el ajuste de la dosis. Vamos a poner el caso que tú a tu pacientito le dices, ah, ya señor, usted tiene hipotiroidismo, tome su pastillita, ya, tome muy bien su pastillita, lo va a tomar todos los días en ayuno. Ya, el paciente dice en ayuno, ah, yo me he levantado, me tomo mi pastillita, ah, ya me lavo mis dientes, me siento, pasó 10 minutos y ya están tomando desayuno. O pasó 10 minutos y están tomando otra pastilla. Y el paciente viene a las 4 semanas y tú dices, qué raro, si la paciente comenzó con un TSH en 12 y le he dado la pastilla, 1,6 por kilo de peso y ahorita todavía tiene, ¿cuánto tiene de tiro? Solamente 8. Ah, ya. Entonces ya no va a tomar levotiroxina de 50, le doy de 75. Viene de 75 y sigue haciendo lo mismo. Y qué raro, ¿por qué no corrige? Entonces tú le preguntas, señor, ¿usted cómo está tomando la pastillita? Ah, doctora, yo me levanto, me tomo mi pastilla. ¿Y los cuántos minutos usted toma desayuno? Ah, yo tomo desayuno a los 10 minutos, o a veces ahí nada más, doctora. A veces lo tomo con mi desayuno. Entonces tú te estás dando cuenta que no puedes hacer una corrección adecuada. Entonces le digo, señor, no, usted debe tomarlo en ayunas. Mínimo tiene que esperar media hora a una hora para ingerir desayuno. Y ya, entonces el paciente viene a la siguiente control y tú ves que ya corrigió su examen de tiroides. Su TSH está en 3. Significa que había un error en la manera como estaba tomando la pastilla. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta ya? Todo tranquilo entonces.
Ya. Doctora, ¿podría brindarnos sus diapositivas, por favor? Ya, se lo voy a mandar con el delegado ahorita. Mañana más bien, mañana creo que tenemos el seminario, justo me está hablando su delegado. Ya, el seminario, como le estaba diciendo, estoy con un problema que el día sábado me ha hecho un esguince. Disculpe, doctora, ese es el grupo de PNP. Ahí lo coordinamos al interno. Ah, ya, ya, perfecto, listo. Entonces, Gracias. termino, chicos. Un gusto más bien. Ya nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas Ya, gracias, nos doctora. vemos. Chao.